Estimadas y estimados estudiantes, gracias por su participación en la actividad 14 del segundo parcial. El objetivo de esta actividad fue desarrollar la capacidad de identificar qué tribunales tienen competencia judicial internacional para conocer controversias con elementos de extranjería, aplicando correctamente criterios de conexión, reglas de competencia concurrente, cláusulas de sumisión, litispendencia internacional e inmunidad de jurisdicción. Como fortalezas, destaco 5 aspectos principales. Primero, en la mayoría de los trabajos se identificó correctamente la importancia del lugar de cumplimiento de la obligación en contratos internacionales, especialmente en el caso de la compraventa entre Pedro y la empresa japonesa. Varias participaciones comprendieron adecuadamente que el lugar donde debía entregarse la maquinaria genera una conexión suficiente para que los tribunales mexicanos asuman competencia. Segundo, hubo buen manejo de la figura de los foros concurrentes. Muchas y muchos de ustedes lograron explicar que dos estados pueden tener competencia válida al mismo tiempo sin que ello implique automáticamente un conflicto ilegal de jurisdicciones. Este punto fue particularmente sólido en los casos de divorcio internacional y responsabilidad civil derivada del accidente de tránsito. Tercero, destacó el análisis de las cláusulas de sumisión expresa. En general, el grupo comprendió correctamente que la autonomía de la voluntad permite a las partes elegir tribunales extranjeros, siempre que no exista violación al orden público ni situaciones de desequilibrio procesal extremo. Cuarto, varios trabajos desarrollaron correctamente la diferencia entre actos iure imperi y actos iure gestionis en el caso del arrendamiento celebrado por el gobierno extranjero. Fue positivo observar que comprendieron que no toda actuación de un Estado extranjero queda protegida automáticamente por inmunidad de jurisdicción. Quinto, la mayoría presentó documentos ordenados, con introducción, análisis por casos y conclusiones claras, lo cual demuestra avance en la construcción de textos jurídicos académicos. Ahora bien, también se repitieron algunas debilidades importantes que debemos fortalecer para mejorar el nivel técnico del análisis jurídico internacional. La primera debilidad fue la falta de fundamentación normativa específica. En muchos trabajos el razonamiento era correcto, pero faltó citar artículos concretos del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Civil Federal o del Código de Comercio. Recuerden que en derecho no basta con explicar una solución, es necesario demostrar de dónde surge jurídicamente esa competencia. Para mejorar esto, utilicen un método sencillo. Cada vez que identifiquen un criterio de competencia, inmediatamente pregúntense qué norma lo respalda. Después, integren el artículo dentro del razonamiento. No basta colocar leyes al final en bibliografía, deben incorporarse dentro del análisis jurídico. La segunda debilidad fue la confusión entre competencia concurrente y competencia exclusiva. En algunos casos, se asumió que si México tenía competencia, automáticamente ningún otro país podía conocer del asunto. Esto no siempre es correcto. Deben distinguir cuándo varios tribunales pueden conocer válidamente del caso y cuándo existe un fuero exclusivo, como sucede normalmente con inmuebles ubicados en el extranjero. La tercera debilidad fue el tratamiento superficial de la litispendencia internacional. En algunos trabajos sí identificaron que existían procesos simultáneos, pero faltó explicar qué consecuencias procesales genera esa situación y qué debería hacer cada tribunal involucrado. Para mejorar, recuerden siempre analizar 4 elementos: identidad de partes, identidad de objeto, identidad de causa y cuál tribunal conoció primero del asunto. Después expliquen si procede suspensión, declinación de competencia o continuación del proceso bajo criterios de prevención o cooperación judicial internacional. Otro aspecto a fortalecer es la profundidad argumentativa. Varias respuestas eran correctas, pero demasiado breves. En actividades de análisis jurídico internacional no basta responder sí,
o no. Deben explicar por qué existe competencia, cuál es el factor de conexión dominante, qué problemas procesales pueden surgir y cuáles serían las consecuencias prácticas de litigar en cada foro. Finalmente, les recomiendo trabajar siempre con una estructura fija para resolver casos internacionales. Primero, identifiquen los hechos con elementos de extranjería. Segundo, determinen los factores de conexión aplicables. Tercero, citen la norma o principio jurídico correspondiente. Cuarto, expliquen las consecuencias procesales internacionales. Y quinto, concluyan de manera clara cuál tribunal tiene competencia y por qué. En general, realizaron un muy buen trabajo y se nota un avance importante en la comprensión de la competencia judicial internacional. Ahora debemos seguir fortaleciendo la precisión normativa, la profundidad argumentativa y el análisis procesal comparado para alcanzar un nivel jurídico todavía más sólido y profesional. Seguimos avanzando.